Sean ustedes muy bienvenidos a esta tercera charla sobre pandemias en la historia y hoy nos concentraremos en esta enfermedad, la viruela. Quien les habla es Hugo Caballero Durán. Yo soy médico, internista y neumólogo egresado de la Universidad Javeriana y actualmente director del servicio de neumología de la Clínica de Marley en Bogotá. No me cabe la menor duda que estarán conmigo completamente de acuerdo con las siguientes tres frases que irán apareciendo. Los sucesos que la humanidad vive hoy no son nuevos. Creo que coincidirán conmigo en que la cantidad de información en la que estamos inmersos no hace fácil echar un vistazo hacia atrás. No tenemos mucho tiempo en revisar la historia, no tenemos mucho tiempo en analizar de ella las lecciones y las conclusiones que podemos sacar no solamente para el presente, sino para el futuro. Y sin duda alguna compartirán conmigo este pensamiento, esta reflexión. Muchos de los sucesos vividos en el siglo XX y lo que estamos viviendo actualmente son prácticamente calcados de algunos que sucedieron muchos años e incluso muchos siglos atrás. De ahí que esta frase de el político y abogado francés Camille Salomon siga teniendo plena vigencia. Dicen que la historia se repite. Lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. La viruela, una enfermedad que ha sido llamada por el doctor Donald Hopkins, un experto en la materia, como la gran asesina. Para fortuna de todos nosotros podemos hablar en pasado y podemos decir, la viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de mortalidad, que en el mejor de los casos era del 30%. Hay evidencia que la viruela apareció en Egipto por lo menos 10.000 años antes de Cristo. Y para ver el impacto de la viruela voy a mencionar dos cifras. En el siglo XVIII murieron 400.000 personas al año en Europa como consecuencia de esta enfermedad. Y en el siglo XX, fecha muy reciente, fallecieron 300 millones de personas. Y cuando sí digo el siglo XX, me refiero desde el año 1900 al año 1980, fecha que, como mencionaremos posteriormente, se erradicó la viruela. Durante este periodo, como ya lo mencioné, fallecieron 300 millones de personas, una cifra realmente impactante. Además de la mortalidad, la viruela dejaba cicatrices y marcas muy notorias, deformantes, muchas de ellas visibles en la cara, con los graves impactos que en todo sentido se, se vienen con estas lesiones. Uno de los casos más antiguos, o por lo menos de los mejores documentados, es el de Ramsés V. La momia de Ramsés V es una de las momias mejor conservadas. Y como podemos ver en la imagen que ustedes están observando, la momia presenta en la piel las trazas de haber padecido viruela. En la cara, como se puede ver claramente, hay lesiones redondeadas de 1 a 5 milímetros aproximadamente
distribuidas con cierta uniformidad. En el caso de la momia de Ramsés V, la erupción era particularmente visible en la cara, en el cuello y en los brazos. No se observaron en este caso específico lesiones en tórax ni en la parte superior del abdomen. La enfermedad afectó a este faraón y produjo su muerte a la temprana edad de 40 años. Se preguntarán ustedes qué hace este político en una charla sobre viruela. Digamos lo siguiente, Anwar el Sadat fue un político egipcio que fue presidente de la República de 1970 hasta 1981, cuando fue asesinado. Él dio un permiso especial y autorizó al equipo encabezado por el doctor Donald Hopkins, a quien ya hemos citado, para comprobar si las lesiones que tenía Ramsés V eran realmente de viruela y por consiguiente si produjeron la muerte de él. No se permitió en ese momento tomar una muestra directamente de la piel de la momia, sino solamente analizar los fragmentos de piel que habían quedado adheridos al vendaje. Por este motivo, no pudieron detectarse virus, pero los datos histológicos que arrojó el cuidadoso estudio y el muy serio estudio parecen o muestran que, que efectivamente la enfermedad que afectó al faraón fue la viruela y que esta enfermedad fue la que produjo su muerte. El doctor Donald Hopkins, quien aparece en la parte superior a la derecha, es un experto en la materia y ha publicado muchos libros, 3 de los cuales aparecen en esta imagen. Todos los intentos terapéuticos con respecto a la viruela resultaron vanos. De ahí que inicialmente y hasta la aparición de la vacuna, todo se concentró en su prevención. Una de las formas de prevención era la variolación. La variolación, ¿qué es la variolación? La variolación consistía en la incisión de la piel de un individuo donde se colocaba polvo de las costras de la viruela. Luego se cerraba la incisión y se dejaba a la persona aislada hasta que la enfermedad le atacara de una manera leve o moderada hasta lograr su recuperación. La introducción de esta técnica de la variolación puede remontarse al siglo XI, año 1000 después de Cristo. Esta técnica, como muchas nuevas técnicas, no estuvo exenta realmente de polémica. En la historia de la viruela juega un papel muy importante este emperador de la China, Kangxi. Kangxi vio morir a su padre como consecuencia de la viruela y decidió apoyar a sus médicos para buscar formas para prevenir la viruela. Durante el imperio de el emperador Kangxi se utilizaron otras técnicas diferentes a la variolación como ya la hemos descrito y consistía en tomar muestras de las llagas o de las costras provocadas por la enfermedad, moler ese material
y soplarlo a través de las fosas nasales, como se muestra en esta imagen a través de una caña de bambú. Como dato anecdótico y curioso, a los niños se les inoculaba por la fosa nasal izquierda y a las niñas por la fosa nasal derecha. La primera constatación de prácticas para evitar la viruela son de la época de este emperador. En este libro, Vida y muerte de la viruela, se consigna lo que expresó el emperador Kanzi en su momento. Él decía: cuando autoricé probar con una o dos personas ancianas, me criticaron por esta extravagancia y fueron muchos los detractores. El coraje que reuní para insistir en su práctica ha salvado la vida y la salud de millones de hombres. Es algo de lo que me siento muy orgulloso. Así se expresaba Kanzi y así está consignado en este libro que tiene la mayor importancia en la historia de la viruela. Otra persona que ha jugado un papel muy importante en la historia de la viruela es Lady Mary Wortley, eh, poetisa y escritora, que en su momento fue esposa del embajador británico en Turquía. Ella presenció por primera vez una variolación en Constantinopla, que aparece en esta imagen, la actual Estambul. Repito, ella presenció por primera vez la variolación en el año 1717. Su hijo fue variolado en Turquía. Posteriormente, su hija recibió la variolación en el año de 1721, ya estando ella en Inglaterra. Este procedimiento encontró, como habitualmente sucede con las nuevas estrategias, mucha resistencia, tanto que la primera variolación experimental en Inglaterra se llevó a cabo en prisioneros condenados a muerte, a quienes se les prometió libertad si sobrevivían, y efectivamente se les dio la libertad. También se preguntarán ustedes qué hace Voltaire, este famoso filósofo de la Ilustración, cuyo nombre real era François-Marie Auret y quien vivió del año 1694 al año 1778. Y ya vamos a mostrar por qué aparece en esta charla sobre la historia de las pandemias y muy específicamente en la historia de Voltaire. Tuvo que exiliarse de Francia y vivir 2 años en Inglaterra. Estando en Inglaterra, publicó una serie de reflexiones eh, que se conocieron inicialmente como las cartas inglesas y posteriormente como las cartas filosóficas. Fueron 25 reflexiones. Recordemos que en el siglo XVIII el género epistolar cumplía un papel similar al de las redes sociales hoy en día, no con la inmediatez con la cual contamos actualmente, pero sí eran escritas para ser divulgadas y tenían una connotación, a diferencia de las redes sociales de este momento, que se hacían de tal manera que fueran destinadas a perdurar.
De estas cartas vamos a resaltar la 11ª carta. Y digamos que quizás el interés de Voltaire en la viruela es porque él sufrió la viruela y estuvo a punto de morir como consecuencia de ella. Y de ella quedaron muchas secuelas en su cuerpo. La 11ª carta se llama Sobre la inserción de la viruela, que repito, la, la plasmó en este género epistolar. En esta 11ª carta, Voltaire provoca o llama la atención de una manera irónica, como habitualmente lo hacía, a sus compatriotas franceses y les exhorta de una manera, repito, irónica a seguir el ejemplo inglés. En esta carta, y voy a extractar de ella dos frasecitas, él decía, entre comillas, en voz baja, se dice por toda Europa que los ingleses son locos y fanáticos. Locos porque inoculan a sus hijos la viruela para evitar que contraigan esta enfermedad. Y fanáticos porque para prevenir un mal incierto provocan tranquilamente una enfermedad segura y terrible. Voltaire trae muy bien a colación la siguiente frase, también entre comillas. Las mujeres de Circasia tienen la costumbre, desde tiempos inmemoriales, de provocar la viruela a sus hijos a partir de los 6 meses de edad, haciéndoles una incisión en el brazo e inoculando en ella una pústula que ha sido previamente extraída con cuidado del cuerpo de otro niño. Fernando Savater señala, con lo que a mi modo de ver es con mucho acierto, que la gran hazaña de Voltaire sería la de inventar lo que hoy llamaríamos el intelectual mediático. Voltaire manejó los medios de comunicación existentes en su momento como nadie lo había hecho hasta ese momento. Fue un maestro en saber llegar a la opinión pública, que por ese entonces se formaba gracias a las gacetas, a los libros y a las cartas, se volvió un maestro. Y vuelvo y menciono que quizás la importancia histórica que tiene Voltaire es que no solamente escribió esas cartas, sino que vivió en carne propia lo que era la viruela y sus consecuencias. Voltaire en esa misma carta cita a Lady Mary Wortley, a la cual ya habíamos hecho referencia. Y él dice, y también lo digo entre comillas, cuando regresó a Londres, comunicó a los príncipes de Gales y especialmente a la princesa de Gales su experiencia. La princesa, asegurada del éxito de la prueba, hizo inocular a sus hijos. Toda Inglaterra siguió su ejemplo. Este es un antecedente muy importante y de ahí se populariza la variolación en Inglaterra, se populariza posteriormente en Francia y de ahí se extiende al continente europeo y trasciende a otras esferas. La vacuna de la viruela aparece muchísimos siglos después de la aparición de esta enfermedad, aún sin conocer cuál era la causa propiamente de la viruela. Su descubrimiento se le debe al doctor Edward Jenner. La técnica de Jenner consistía en inyectar en la piel no el líquido de una lesión de un enfermo de viruela humana, como en la variolación,
sino el líquido de una lesión provocada por la viruela bovina. Edward Jenner, a quien vemos en esta imagen, vivió del año 1749 a 1823. Nació en la ciudad de Berkeley, ubicada al sur de Inglaterra, un poblado cercano a Londres. Fue un médico, investigador, una persona polifacética. Le gustaba la poesía, la escritura, amaba la música, amaba la naturaleza y se distinguió por ser un gran deportista. Vale la pena recordar lo siguiente. Cuando Jenner tenía 8 años, hubo en Berkeley un brote de viruela. Los padres de Berkeley decidieron para él la variolación, pues era ya un hecho conocido en ese momento que la viruela solo se padecía una vez en la vida. Por eso, la mayoría de los médicos de ese momento recomendaban practicar la inoculación en los niños para así evitar que adquiriesen o una forma mortal o una forma deformante de esta enfermedad. Jenner estudió en Londres y regresó a Berkeley en el año de 1773. En 1798 publicó su trabajo sobre la vacuna. Esto abrió las puertas a la vacunación. Sin duda alguna, Jenner es considerado una figura de enorme relevancia en la historia de la medicina. Si bien cabe decir que sus métodos de experimentación serían actualmente inaceptables y hoy en día serían seriamente controvertidos por los bioeticistas. En buena parte podemos decir que iban en contra de los principios de la ética médica. Sin embargo, su descubrimiento cambió el curso de la humanidad. ¿De dónde surge la idea de la vacuna? Para ello es muy importante traer este nombre, el de la señorita Sara Nelmes. El doctor Jenner tuvo oportunidad de atender a esta señorita cuando él hacía sus prácticas médicas iniciales. Ella era ordeñadora y le mencionó al doctor Jenner lo siguiente: yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Estas palabras de esta ordeñadora de vacas fueron las que le dieron a Jenner la clave para el descubrimiento de la vacuna. En pocas palabras, hicieron que Jenner recordara que en la región en la cual él se crió, de tiempo atrás se vivía o se convivía con la viruela bovina y que muchas de las personas que habían tenido viruela bovina quedaban inmunes a la viruela humana. La viruela bovina, recordemos, no era grave y nadie moría por esa razón. Los pasos que se siguieron en la vacunación de Jenner fueron los siguientes. En una primera fase, él tomó muestras de los antebrazos de Sara Nelmes y con ello inoculó al niño de 8 años, James Phillips, hijo de uno de sus jardineros. Lo inoculó con pus de las pústulas de Sara Nelmes. James se enfermó y desarrolló una viruela bovina. En la segunda fase, que como ya he mencionado, sería muy
cuestionada ahorita por los bioeticistas, ya no lo hizo con viruela bovina, sino que cogió muestras de las costras de una paciente que tenía viruela humana, y las inyectó o las inoculó en este niño, en James Phillips, y él observó que no lo había afectado, y de ahí sacó la conclusión que estaba protegido. Richard Domin, amigo de Jenner, utilizó por primera vez el término vacuna. Vacuna, recordemos, deriva del latín vaca. La vacunación, pues obviamente, marcó un hito en la historia de la medicina y en la historia en general, y así quedó plasmado en muchas de las pinturas de esas fechas. Y así lo vemos registrado en estas imágenes, donde vemos en algunas de ellas al doctor Jenner, especialmente en las dos derechas, al doctor Jenner inyectando al niño al cual hemos hecho referencia. Al principio, la gente de su pueblo pensó que no estaba de acuerdo. Pensó que eso de probar en este niño este tipo de invento no era, no era de una persona sana. Pero posteriormente, viendo el éxito que él logró con el tratamiento con Jay Phillips y que este había dado un resultado favorable, la gente comenzó a utilizarlo, pasó a muchas otras personas y así se plasmó en muchas imágenes como esta que vemos en la actual figura, donde se trata de una figura muy bonita, muy didáctica, muy pedagógica, donde se muestra cómo se extraía el material de la vaca, cómo se inyectaba en los adultos y en los niños, y cómo todos observaban con inquietud y con mucha admiración este proceso. Obviamente, y como nos sucede actualmente, sobraron las caricaturas, muchas de ellas muy finas, como esta que se muestra aquí, donde se muestran o se hace alusión a los efectos secundarios, pero repito, de una manera muy fina, muy elegante, muy bonita para mostrar estos efectos secundarios. Pero no faltaron caricaturas un poco grotescas, haciendo mofa de los efectos secundarios de la vacunación. Creo que en esto la situación de ese momento podría parecerse a mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Es imposible hablar de la historia de la viruela sin referirnos a la expedición Balmis. La expedición Balmis lleva su nombre en honor a Francisco Javier Balmis Berenguer. Francisco Javier Balmis nació en Alicante el 2 de diciembre de 1753 y murió en Madrid el 12 de febrero de 1819. Él comenzó su carrera de medicina en el Hospital Real Militar de Alicante. Una vez que terminó sus estudios, se desplazó a La Habana y más tarde a la Ciudad de México, conociendo de esta manera que, que muchas de las costumbres de nuestra Nueva América. Posteriormente, él regresa a España y se convierte en médico y cirujano honorario de la corte del rey del rey Carlos IV. Él presenta a Carlos IV
un proyecto de vacunación para los territorios de la corona. Ese proyecto llevaría después el nombre de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esta expedición se llevó entre los años 1803 a 1806 y llevaba la vacuna de Jenner a América y Asia, como lo mostramos en este mapa que aparece en la parte inferior de esta imagen. Este retrato de Carlos IV es elaborado por Goya. Carlos IV, Francisco de Borbón, reinó del año 1788 a 1808. Quizás su interés en la viruela y su deseo de apoyar irrestrictamente la expedición Balmis se debió a que una de sus hijas, María Teresa, falleció como consecuencia de la viruela. Recordemos que la vacuna de la viruela llegó a España en el año de 1800. La expedición Balmis tenía objetivos muy claros y estos objetivos eran los siguientes: difundir la vacuna desde España a todos los territorios de la corona, instruir a las autoridades sanitarias de las poblaciones que iban visitando para dar continuidad a la práctica de la vacunación después de que la expedición pasara por uno de estos lugares. Y lo otro que buscaba, o el otro objetivo de la expedición Balmis, era crear las juntas de vacunación como centros para conservar, para producir y para abastecer de vacunas y continuar esta campaña de forma indefinida. Cuando Jenner supo de esta expedición, mencionó lo siguiente: no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Una vez que Carlos IV aprobó la expedición Balmis, vendría esta pregunta: ¿cómo se transportaría la vacuna? ¿Cómo se llevaría la vacuna? ¿Cómo conservar las muestras? Y máxime teniendo en cuenta que se sabía que era un viaje que tardaría meses, mínimo 2 a 3 meses. Balmis tomó una decisión muy audaz y fue la siguiente: el suero sería transportado por lo que respetuosamente podríamos llamar 22 receptáculos vivos, es decir, 22 niños, niños que serían inoculados sucesivamente, brazo a brazo, en el curso de la navegación. Esta imagen la he tomado de una película que se llama 22 Ángeles, una película muy bella, con una gran fidelidad con la historia, con imágenes que son realmente, realmente dramáticas, realmente elocuentes y que, repito, se ajustan mucho a la realidad de lo que fue la expedición Balmis. Se pensó en la película en todos los detalles, como los que podemos observar en esta imagen. Aquí vemos en la parte derecha al doctor Balmis y los productores de la película tuvieron muy en mente el señalar en su cara las cicatrices de la viruela. Igualmente en Isabel, quien acompañó al doctor Balmis. Lo vemos también en el segundo médico eh, a bordo y el asistente personal del doctor Balmis, que también muestra esa imagen. La vemos
en la persona o en el rostro que aparece en la parte inferior izquierda, que también muestra las cicatrices de la viruela. Obviamente los niños pues no tenían esas muestras porque no habían sufrido de la viruela. En la expedición jugó un papel muy importante Isabel Zendal. Isabel Zendal, cuya imagen vemos a la izquierda, no ha perdido ninguna importancia con el correr del tiempo. Al contrario, cada vez se destaca más su papel. Fue una figura fundamental en la expedición Balmis. Isabel Zendal era una enfermera española que en el momento en que se pensó en hacer la expedición Balmis, era rectora del Orfanato de la Caridad de La Coruña. Mencionemos que cuando Isabel tenía 13 años, vio morir a su madre María Gómez de la viruela y vivió en carne propia lo que era la viruela, las muertes que ella producía, las secuelas que ella dejaba. La importancia de Isabel Zendal ha sido plasmada por la Organización Mundial de la Salud, quien la designó como la primera enfermera en la historia de la humanidad en misión internacional. Para quienes estén interesados en la expedición Balmis, recomiendo este libro, A Flor de Piel, del escritor madrileño Javier Moro. La portada trae esta flor negra y eso se debe a que la viruela también era conocida en ese momento como la flor negra. El libro de Javier Moro es un libro muy bien escrito, muy apegado a la realidad histórica y que describe de una manera muy dramática e impactante lo que sucedió durante la expedición Balmis. Veamos qué sucedía en otro continente. Veamos qué sucedía en la América o en las Américas y veamos específicamente qué sucedía en los Estados Unidos. Y para ello voy a mencionar el papel que jugaron los tres primeros presidentes de Estados Unidos, comenzando por George Washington. George Washington en el año de 1751 viaja en compañía de su hermano medio, Lawrence, con la esperanza de que el clima beneficiara la salud de su medio hermano, quien padecía de una tuberculosis. Esa fue la única salida que hizo George Washington de Estados Unidos y durante ese viaje Washington contrajo la viruela y la contrajo a los 19 años. Esta viruela dejó marcada su cara con muchas cicatrices, con múltiples cicatrices, pero lo inmunizó para que no tuviera formas mortales de esta enfermedad. George Washington tomó la iniciativa de comenzar a inocular a sus soldados y esto probablemente salvó suficiente número de vidas humanas dentro de sus soldados y dentro de sus tropas, lo cual pudo haber jugado un papel decisivo en continuar y en ganar la guerra. A George Washington se le debe dar el mérito de que supo frenar a tiempo un brote epidémico de la enfermedad entre sus soldados. Organizó un confinamiento de un gran número de ellos con el propósito de que estuvieran aislados de esta enfermedad, los que lo padecían, los que la padecían de los que no lo padecían. Después de George Washington viene John Adams. Él, en el año de 1764, se inoculó junto con su familia.
es decir, 2 años antes de la Declaración de Independencia norteamericana que tuvo lugar en Filadelfia, primera capital política de los Estados Unidos. Y el tercer presidente que jugó un papel clave, hablando de la historia de la viruela, fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson había sido vicepresidente de John Adams. Él fue uno de los autores principales de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Apoyó sin, 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 sin dudarlo la lucha contra la viruela. En 1801, Jefferson hizo de la vacunación contra la viruela una de las prioridades nacionales en materia de salud pública. Y él ya se había inoculado en el año de 1766, cuando tenía 23 años. Pero cuando llegó la vacuna, se vacunó él, vacunó a sus hijos e inclusive vacunó posteriormente a sus nietos. Simultáneamente vacunó a todos sus esclavos. Jefferson se caracterizaba por ser muy reticente a los nuevos descubrimientos, pero no tenía duda en defenderlos cuando se corroboraba su eficiencia, su eficacia. Él se dirigió al doctor Jenner y en una carta, de la cual les traigo dos frases, decía lo siguiente, refiriéndose y dirigiéndose al doctor Jenner. Ya conocía sus publicaciones sobre la vacuna de la viruela a través de los periódicos y me interesó mucho el resultado de sus experimentos. En esa misma carta, Jefferson anotaba de una manera muy sabia, dirigiéndose a Jenner. Todo amigo de la humanidad debe mirar con agrado este descubrimiento. Otra persona que figura en los anales de la historia de la viruela es el doctor Benjamin Waterhouse, médico, cofundador y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard. Fue el primer médico en probar la vacuna contra la viruela en los Estados Unidos, la cual aplicó a su propia familia. Entre el presidente Jefferson y el doctor Waterhouse establecieron la vacunación como un procedimiento de primera, de primera prioridad en la salud pública. También hace parte de la historia de la viruela Napoleón Bonaparte, Napoleón I, quien vivió entre los años 1769 y 1821. Napoleón dio la orden de vacunar a todas sus tropas en el año de 1805, lo cual obviamente tuvo gran importancia y este hecho ayudó a que se divulgara la aplicación de la vacuna no solamente en Francia, sino en toda Europa. Un hecho de la mayor importancia en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad, en la historia de la salud pública, es el programa de erradicación de la viruela. Es un programa que se llevó desde el año 1966 hasta el año 1980, liderado por la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha, 1980, pasará a la historia como la fecha en la cual el mundo erradicó la viruela. Y así quedó consignado en esta fecha de la Organización Mundial de la Salud. La viruela ha muerto. Y en la Asamblea Mundial de
la Salud, celebrada el 8 de mayo de 1980, se dijo lo siguiente: el mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela. Nuestro actual director general de la Organización Mundial de la Salud mencionó en el año 2020 lo siguiente: ahora que el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, la victoria de la humanidad frente a la viruela nos recuerda o nos debe recordar lo que puede lograrse cuando las naciones se unen con el fin de combatir una amenaza común para la salud. Eso quisiéramos que suceda con la pandemia que vivimos actualmente y esperamos que así sea. Ya para terminar, traigo a colación estas dos frases de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun fue un bereber, historiador, sociólogo, filósofo, economista, geógrafo, demógrafo y estadista musulmán que nació en el norte del África y vivió en el siglo XIV. Él decía, y creo que sigue teniendo plena vigencia este par de afirmaciones: la historia se repetirá cíclicamente. El futuro y el pasado se parecen como dos gotas de agua. Doy de esta manera mis agradecimientos a quienes nos han acompañado en la revisión de la viruela, una enfermedad a la cual hicimos referencia en nuestra primera conferencia cuando hablamos de la peste antonina o peste de Galeno en el siglo II, y que, como hemos mostrado, aparece la vacuna 16 siglos después, y 18 siglos después damos por erradicada esta enfermedad que tanto mal y tantas muertes produjo en la humanidad. Mil gracias.